Hola, buenas tardes ahorita. Donde yo estoy es día sábado todavía. Sin embargo, quería hacer lo que es el análisis para la siguiente semana. Y creo que incluso de lo que resta del mes voy a hacer lo que es un análisis principalmente macroeconómico, enfocado en mediano y largo plazo. Yo creo que este tipo de movimientos ya veníamos planteándolos desde bastante tiempo. Nos podemos dar cuenta incluso desde que empezamos a ver que en el momento que empezamos a tener en su mayoría del tiempo, únicamente en el gráfico de diario, teníamos incluso desde ETH deltas altamente negativos. Aquí incluso podemos ver un delta de menos 7000 y estos deltas, aunque sigan siendo no conductivos, estábamos teniendo un ligero agotamiento. Si nos damos cuenta, estas velas respecto a este tipo de caídas que estábamos teniendo después de agotamientos así, ya se estaba extendiendo demasiado esta subida. Llevaban bastantes también analistas, de los cuales me gusta bastante leer sus reportes o sus pensamientos, que pensaban esto mismo. Estábamos teniendo nosotros deltas negativos bastante grandes y relevantes consecutivos, agotamientos, aunque no fueran conductivos al 100%, estábamos teniendo agotamiento en el plano diario. Y posteriormente, cuando empezamos a ver que estamos siendo conductivos, igualmente estábamos presionando con unos deltas impresionantemente bajistas. Desde aquí también teníamos deltas impresionantemente bajistas, y creo que bastantes pensábamos que esta corrección era bastante optimista. Esta primera corrección que tuvimos en el plano diario, creo que todos pensamos en general, porque lo llegamos a mencionar prácticamente todos, que era extremadamente optimista. De hecho, muchos vendimos aquí porque se nos hacía absurdo que una subida de prácticamente, ¿cuánto? 3000 puntos tuviera una corrección de menos de un tercio del movimiento. Entonces, rompimos máximos históricos más o menos unos 3000 puntos, viniendo desde un recorrido más o menos como de casi, ¿cuánto? Unos 6000 puntos. Entonces una corrección del, ¿cuánto sería? 12% o 10% es impensable. Entonces, este tipo de cosas se veían venir. Tal vez muchos vendimos aquí muy temprano, pero este tipo de cosas se veía venir porque estábamos teniendo muchísimo optimismo cuando las condiciones de mercado ni siquiera eran buenas. Se estaban dejando llevar muchísimo por la especulación a futuro, por promesas que ni siquiera estaban comprobadas, no tenían fundamento alguno, y las ganancias de ingresos eran estaban extremadamente desvinculadas del pensamiento que se tenía. Entonces, dentro del análisis fundamental, esta caída tiene muchísima explicación, y además se esperaba con muchísimo optimismo una reducción de tasas, prácticamente simplemente porque había salido Powell. Entonces ese tipo de cosas no tienen ningún fundamento alguno. De hecho, creo que todos estábamos de acuerdo que esta subida simplemente era para, no sé, continuar la dirección que estaba teniendo el mercado, porque a corto plazo tampoco podíamos tomar posiciones en contra del mercado. Simplemente ese tipo de cosas, tenemos que ir a favor del mercado, aunque nuestro sentimiento fundamental, aunque sea bueno, aunque sepamos nosotros que no tiene ningún fundamento, pues que vaya a continuar o que ya sea realmente el inicio de la bajada. Ese tipo de cosas tienen sentido. Yo en mi reporte hace como unas 2 semanas o 3 semanas, yo les dije que no creía que esta corrección fuera por encima de los 30.800. Si quieren, vayan a ese video y yo les dije, esta extensión nunca va a ir por encima de los 30.800. Después, como empecé a ver subidas un poco más grandes, ese tipo de cosas, fui soltando un poco la mano, fui esperando niveles más grandes, simplemente porque el mercado no parecía detenerse, inclusive absorbiendo a todos estos vendedores extremadamente agresivos. Entonces, esta caída, más que nada se tardó. Esta caída se dio
porque simplemente hasta el optimismo a futuro fue disminuyendo. Únicamente lo que estaba manteniendo esta subida, aunque tuviéramos vendedores agresivos, eran los compradores pasivos que estaban absorbiendo esas ventas por la única razón de que se estaba prometiendo muchísimo a futuro y que estaban viendo que el mercado estaba subiendo, y el que esté subiendo únicamente quieren seguir subiendo. Entonces no había fundamento alguno para esta subida, la verdad, más que promesas que había futuro de, por ejemplo, Nvidia, que estaba prometiendo cosas que no tenían sentido. Entonces, ahora que cambiaron un poco más su panorama a retail, cuando según ellos estaban diciendo que su panorama era 100% enfocado en únicamente enfocarse en la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que se arrepintieron de simplemente haberse ido por la inteligencia artificial. Quién sabe por qué hayan tomado la decisión de volver al mercado retail con las computadoras y sus chips integrados, pero ese tipo de cosas lo único que hacen es romper las esperanzas que ya habían prometido. Entonces, ¿qué se puede esperar debido al comportamiento fundamental y el sentimiento que hay ahorita en el mercado? Muchos indicadores comparten este sentimiento como un sentimiento neutral, ¿ok? Pero de cierta manera, yo no creo que sea así. Yo creo que hay muchísimo miedo. ¿Por qué? Porque estamos a punto de romper uno de los puntos más importantes que se tenía para mediano plazo, haciendo que es prácticamente imposible que no haya una corrección mucho más profunda. Entonces, vamos a ir a prácticamente los máximos históricos que rompimos previamente, o muy cerca de ellos. Ahorita les voy a explicar el por qué. Bueno, muy probablemente, yo lo veo prácticamente imposible que no tengamos una corrección más profunda, principalmente porque esta corrección ya había fallado. Entonces desde ahí iniciamos mal. Entonces, ¿por qué yo había apuntado máximo a 30.800? Porque un razonamiento muy sencillo, simplemente quería marcar la extensión sobre la corrección que hayamos tenido, porque no me parecía marcar una extensión desde el inicio de todo el movimiento alcista, porque esta corrección no tiene nada que ver con este movimiento. Eso simplemente fue una corrección parada porque se apresuraron bastante los compradores, y lo podemos ver después de que tengamos esta caída tan fuerte. ¿Por qué? Porque miren esto, lo suelo repetir. Tenemos una subida de básicamente 6.000, 7.000, casi 7.000 puntos, y estamos teniendo una corrección de 1.000 puntos, 1.100 puntos. Entonces, para mí, lo más probable era tener una extensión de 1.100 puntos, ¿ok? O sea, mi target máximo era aquí, 30.880. O sea, estuvimos prácticamente a punto de tocarlo, pero yo les dije, o sea, yo consideraría esto una hiperextensión si realmente vamos por encima de los 30.800, porque esta corrección me parece que no es significante, y eso se los dije muchas veces, únicamente porque estaba viendo al mercado subir todavía bastante. Yo por eso estaba siguiendo comprando, pero para mí no tiene ningún sentido esta subida, ¿ok? Pero bueno, ¿por qué les estoy diciendo que muy probablemente se vea una corrección mucho más profunda y que todavía no ha parado la corrección? Tengo dos escenarios para el día de mañana, bueno, para el día lunes, y es que sigamos cayendo con mucha fuerza o que empiece a haber cierto agotamiento, pero ese agotamiento solo va a ser para poder llegar a testear uno de los siguientes niveles con un poco de mayor profundidad sin seguir cayendo, porque nunca hubo ese agotamiento, ¿ok? Entonces, no veo un escenario alcista por ningún lado. Yo tenía marcadas principalmente estas zonas, ¿ok? Si nos damos cuenta y dibujamos un poco sobre el gráfico y el profile, nos damos cuenta de lo siguiente. Este es un profile de todo el año, ¿ok? Desde que inició 2026. Primero que nada, aquí estábamos teniendo una especie de acumulación con mucho agotamiento. Quién sabe qué estaba fundamentando esta subida, la verdad. A veces es el FOMO simplemente de entrar al movimiento. Pero bueno, ¿qué pasa si nosotros rompemos esta zona? ¿Ok? Que principalmente está el mínimo de la corrección en ETH.
Este mínimo también me parece bastante interesante de forma volumétrica para marcar un límite. Pero quiero que quede claro que mi zona principal es esta mecha, ¿ok? Es esta zona roja que tengo marcada aquí. Y es la única zona que yo pensaría que podríamos frenar. Pero porque yo digo que prácticamente es imposible. ¿Qué agotamiento hay aquí? ¿Qué seguimiento hay aquí? No seguimos bajando únicamente porque fue el cierre diario. Hubiéramos seguido bajando con esta fuerza que estábamos teniendo, esta falta de reacción. Hubiéramos seguido bajando con muchísima fuerza, sin ninguna cobertura, porque yo estaba viendo el ladder, no había ninguna cobertura aquí y habían miles de coberturas acá. ¿Ok? Íbamos a seguir bajando con mucha fuerza, simplemente el mercado cerró. ¿Ok? Y el Mock Imbalance demostró que no había ninguna cobertura en lo absoluto. ¿Qué movimiento vimos en el Mock Imbalance? No vimos ningún movimiento en el Mock Imbalance. Entonces, ese tipo de cosas nos demuestra también a nosotros que no había posiciones, no habían posiciones para seguir creciendo el precio. ¿Ok? Entonces, una de las zonas más importantes que yo buscaría romper sería esta zona. Si rompemos por aquí debajo, tenemos prácticamente asegurada una corrección muy profunda. ¿Por qué aparte digo esto? Esta es la media móvil de un mes, bueno, de 20 días operables, o sea, un mes operable. Esta es la media de, si no me equivoco, 90 días, que son 3 meses operables. Y esta es la media de todo el año desde que inició 2026, ¿ok? Esta zona nos damos cuenta que realmente es el soporte a largo plazo. Nosotros ya rompimos prácticamente mediano plazo y corto plazo, ¿ok? En mediano plazo y corto plazo estamos rotos, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos ver desde el Market Profile? Podemos ver que este sería el mínimo de esta acumulación que tuvimos aquí. ¿Qué pasa si vamos por debajo de este mínimo? Aquí no hay agotamiento, no hay ningún razonamiento para realmente comprar este mínimo. Lo vimos desde el Mock Imbalance, lo vimos desde el ladder, estamos viéndolo en los rompimientos, estamos viéndolo en la agresividad, e incluso la agresividad de ventas que estábamos teniendo toda la subida. ¿Ok? Otro fundamento. La zona inferior es justamente donde donde finalizó la corrección. Esta corrección no tuvo ningún sentido. ¿Les parece que esto tiene sentido si lo volvemos a testear? Si volvemos a corregir aquí, no tiene sentido de nuevo. ¿Ok? Si estamos partiendo de la idea de que esto sucedió porque esta corrección no tuvo sentido, no tiene sentido que tenga sentido de nuevo. ¿Ok? Eso de primeras. Entonces, ir por aquí debajo es entrar a un territorio en el que nunca construimos aceptación, en el que nunca estuvo fundamentada la subida, en el que realmente no hay ninguna cobertura, ni siquiera interés en compras. Y en largo plazo hay interés en compras en esta zona, que si se dan cuenta, al ser las medias móviles, igualmente construimos una cantidad de volumen importante aquí y una cantidad a través de todo el año de interés aquí. ¿Ok? Estas zonas son interesantes incluso volumétricamente. Hay aceptación. Entonces, estas zonas, que desde las medias móviles incluso son a largo plazo relevantes, están fundamentadas por volumen. ¿Ok? Esta zona no tiene ni siquiera interés en medias móviles, no tiene ni siquiera interés volumétrico, no tiene nada para parar al precio, no tiene ni siquiera coberturas desde el ladder. Lo que quiero que entiendan es que esta zona es una zona vacía y que si ya vamos por aquí debajo, posiblemente podamos construir agotamiento, pero es prácticamente imposible que tengamos una finalización de la corrección aquí. ¿Ok? Porque estamos viendo
que estamos iniciando un movimiento de largo plazo, que sigue siendo una corrección natural, sigue siendo una corrección natural aunque sea profunda. ¿Por qué? Porque si llegamos hasta acá, no es que sea el Black Monday, únicamente significa que estamos yendo a testear niveles saludables a largo plazo. ¿Por qué? Porque tuvimos una subida inexplicablemente grande. ¿Qué sería un nivel saludable? Por lo mínimo al 50%. ¿Dónde está el 50%? En medio de estas dos EMAs. ¿Dónde están en medio de estas dos EMAs y el 50%? En una zona de previa aceptación. Estos son mis dos niveles principales. Que incluso teniendo una caída, a mí no me interesaría comprar en este value area high, me interesaría comprar en el value area low. ¿Qué nos deja? Esta misma zona. ¿Ok? Y pues nada más, o sea, todas las métricas indican prácticamente eso. Y eso es lo saludable, es el movimiento natural del mercado. Simplemente tuvimos una subida y un optimismo extremadamente fuerte. Estructural a corto plazo, porque el optimismo era extremadamente grande que no se querían permitir ni siquiera una corrección sana. ¿Por qué? Porque una corrección sana iba a ponerlos en precios en los que íbamos a tener que volver a la zona que estábamos teniendo choppy antes. Entonces, ese tipo de cosas lo único que hacen es que luego tengamos una caída así. La verdad, pues tampoco estoy dentro de una institución ni nada, entonces no puedo decir que una institución está empujando el precio, ¿no? Pero pues es así, o sea, simplemente se dejaron... Ahora sí que es un movimiento que se dejaron ir por el FOMO de no entrar al mercado cuando estaba en un rally. Y ese tipo de cosas simplemente... el no dejar que el precio tenga sus correcciones naturales, que tenga sus fases naturales, como normalmente iba a ser lo que era mayo, pues es lo único que provocan unas caídas fuertísimas después, para ahora sí hacer una corrección fuerte, como lo indica el mercado, porque hubo una subida también muy fuerte. Entonces, pues básicamente yo diría, me gustaría vender en esta zona, o sea, directamente donde el precio cerró, me gustaría vender. ¿Por qué? Porque no estoy viendo ningún tipo de agotamiento. Por debajo de esta zona yo veo una caída bastante fuerte. No hay coberturas, no hay aceptación. Como puedes ver en esta zona no hay nada de volumen. ¿Y qué nos indica? Una migración de valor. Una migración de valor. ¿Dónde está el valor? En estas dos zonas. ¿Ok? Entonces, esta zona es mi primera zona para posiblemente buscar una compra. Me parece ahora sí medianamente saludable ir a testear la media móvil de los últimos 3 meses operables. Igualmente construimos valor ahí, entonces fundamentos en métricas me parecen bastante bien. Entonces ahorita a corto plazo me gustaría vender. No veo nada más. Y con esta agresividad que estuvimos teniendo, me parecería inexplicable una subida o un gap. Para mí no tiene sentido. Y si es así, si volvemos a reaccionar aquí, que fue justamente la corrección que no se dejó de desarrollar de la manera que teníamos que plantear, fue que tuvimos esta caída. Entonces para mí no tiene sentido ni siquiera tener una finalización de corrección aquí. ¿Por qué? Porque justamente fue lo que causó lo anterior. Y ahorita los compradores que entraron con mucho FOMO en la mitad de este movimiento o aquí, se están saliendo en stop. Entonces eso va a ser una caída muchísima más fácil. Están cerrando posiciones, inclusive muchos se están metiendo en ventas. Entonces ese tipo de cosas va a hacer que vayamos para abajo muchísimo más. Y por eso para mí no tiene sentido esta zona. Si llegamos aquí es básicamente como sacar stops, y eso de ninguna forma haría un squeeze. Entonces no veo sentido el comprar en esta zona ya yéndonos un poco para arriba. A corto plazo no podemos vender por aquí, no podemos comprar aquí debajo. Entonces yo veo una caída prácticamente todo el mes. ¿Cuántos puntos son estos? Son por lo menos unos 1500 puntos. Obviamente si tenemos una caída, como les digo, yo no esperaba una caída que fue un squeeze. Entonces
tuvimos un squeeze y por eso la caída fue muy fuerte. Pero prácticamente yo diría que si tenemos 3 días consecutivamente muy fuertes en ventas, puede que lleguemos a comprar un poco más temprano si llegamos a esta zona en 3 días, que con la agresividad que hay puedo imaginármelo, pero tampoco creo. Yo creo que vamos, es que también si tenemos toda esta caída en 3 días no tendría sentido porque estaríamos cayendo con mucha agresividad. Eso indica falta de agotamiento y también es muy probable romper esta zona. Entonces, si rompemos esta zona, tenemos que esperar a esta zona, posiblemente incluso hasta 26,000, que es más o menos por aquí. Entonces, esto es una caída de otros 1,000 puntos. También es bastante, sería más días. Entonces, yo lo que busco es una caída más controlada. Tal vez si tengamos un gap como de unos 200 o 300 puntos para romper esta zona. ¿Por qué? Porque esta zona es el obstáculo que prácticamente nadie quiere comprar porque ya falló anteriormente. Hay un squeeze de shorts. Son las razones, aparte aquí no hay ninguna cobertura. Son las razones por las cuales de repente hay gaps grandes. Entonces, para mí sería razonable un gap que cierre por lo menos por 28,500. Entonces, si aperturamos aquí, me parecería que podríamos empezar a tener una cierta cantidad de agotamiento y ya después de ser aquí, ahora sí tener una subida controlada, tampoco fuerte. ¿Por qué? Porque si empezamos a tener una subida fuerte, incorporarse ese tipo de movimientos después de haber tenido un squeeze genera desconfianza en el mercado. Pero ¿qué estamos viendo en el mercado actualmente? Que están digiriendo las noticias como si fueran nada. O sea, están digiriendo noticias macroeconómicas como si no le hicieran nada al mercado. Y están viendo únicamente predicciones del futuro. Y son las cosas que causan este tipo de caídas. Optimismo sin ningún fundamento. Entonces, si igual empezamos a tener muchísimo optimismo demasiado fuerte, va a suceder lo mismo. Una subida muy fuerte, una corrección que no quiere bajar más, una subida un poco más y luego un squeeze de nuevo. Eso no es saludable para el mercado, es llenarlo de colas largas, colas pesadas, perdón. Entonces, tampoco podemos ver el futuro, pero lo que sí podemos ver es que tal vez es muy probable que se venga una caída todavía un poco más fuerte, pero posiblemente controlada, lo más probable. Y eso sería todo. ¿Por qué? Porque la única forma de que ya no haya otra caída fuerte, la única forma saludable de que no siga cayendo, es dejar que caiga con agotamiento. Cuando empezamos a ver agotamiento y luego una subida fundamentada, ahí sí podemos incorporarnos al mercado con seguridad. ¿Por qué? Porque ahí ya sabemos que no va a haber otro squeeze bajista fuertísimo. Entonces la única forma en la que realmente el mercado tenga una subida saludable es tener una bajada saludable, pero que sigamos bajando. ¿Por qué? Porque es lo que indica una corrección sana a largo plazo y mediano plazo. Entonces ya sería todo. Estas son mis zonas. Y pues igual, si llegamos a lo que es esta zona, pues también me parece bastante lindo que lleguemos justamente a lo que sería más o menos como un value area high, que es este nivel, que es 26,000, y compremos. O igualmente si llegamos aquí, esta zona también me parece buena para testear. Esta zona también. Esto yéndonos únicamente al volume profile. Esta zona también. Entonces, básicamente pues tener una corrección sana, tener una corrección del 50% o 68%. Que pues se los vuelvo a mencionar. Es igualmente pues la misma zona que tengo marcada. Nada más que eso, simplemente seguir las métricas a largo plazo. Estábamos teniendo una subida extremadamente grande sin ningún fundamento y que causa ese tipo de cosas y muchísimo optimismo, caídas fuertes con fundamento y salidas de largos al mercado. Entonces, por el momento no hay razón para comprar. No hay agotamiento, hay muchísima presión, no hay coberturas, no hay fundamentales al favor. No hay nada. Entonces,
Yo creo que simplemente continuar el movimiento que se debió haber hecho bastante antes. Si llegamos a vender aquí, cuando no se estaba dando la aceptación prudente, que no vendamos aquí, que son los mismos niveles, es tonto. Es tonto porque ahora sí tenemos la presión que debemos tener.